¿Y si te contara que el motor invisible de toda nuestra era digital, desde el teléfono que llevas en el bolsillo hasta el acelerador de partículas más potente del planeta, funciona con un principio que James Watt ya dominaba en el siglo XVIII? Así es. Estoy hablando del vapor. Durante casi 2 siglos la humanidad ha dependido de calentar agua para impulsar mecanismos y producir corriente eléctrica, pero ese paradigma está a punto de transformarse de manera radical. Mi nombre es Rafael González y esto es Nova Gea. En el episodio de hoy nos trasladaremos hasta unas fundiciones de acero perdidas en el interior de China y hasta instalaciones experimentales en Texas, donde han logrado despertar una sustancia que no se comporta ni como gas ni como líquido. Se trata de algo supercrítico y ha llegado para enviar a la máquina de vapor directo a la jubilación. Nos encontramos frente al avance más importante en rendimiento energético desde que comenzó la revolución industrial. Pero para comprender lo que viene primero, hay que echar la vista atrás. El sistema de turbinas de vapor conocido como ciclo Rankine lleva dominando el panorama energético desde 1859. Funciona así, pero es como pretender disputar una maratón calzando unas botas de hierro. Se desperdicia una cantidad enorme de energía solo en el proceso de transformar agua en gas, y luego devolverla a su estado líquido. Sin embargo, en 1822, un varón de origen francés llamado Charles Cagnard de Latour observó un fenómeno insólito. Mientras calentaba líquidos dentro de envases sellados, alcanzaba una zona en la que la frontera entre lo líquido y lo gaseoso sencillamente se desvanecía. Había tropezado con el punto crítico. A lo largo de un siglo entero, aquello no pasó de ser una rareza de laboratorio, pero hoy, ese mismo hallazgo se ha convertido en la puerta de entrada a una nueva era. Piensa en una sustancia capaz de embestir los álabes de una turbina con toda la contundencia de un líquido, y al mismo tiempo deslizarse por los conductos con la fluidez casi sin resistencia de un gas. ¿Te haces una idea de lo que se podría lograr con un fluido tan extraordinario? Vamos a meternos en la ciencia, pero explicada para que todo el mundo la entienda. El gran protagonista aquí es el dióxido de carbono, el archiconocido CO2. Exacto, la misma molécula que nos quita el sueño cuando hablamos de calentamiento global, se convierte aquí en el héroe de la historia. Si sometemos el CO2 a una presión 74 veces superior a la de la atmósfera, y elevamos su temperatura apenas por encima de los 31 grados Celsius. Un calor que prácticamente podrías generar frotándote las palmas. Este gas cruza un umbral y alcanza el estado supercrítico. Piénsalo con la imagen de una carretera. Cuando hablamos de un gas, los vehículos van muy distanciados entre sí, rodando a toda velocidad por un asfalto casi vacío. En un líquido la escena es la contraria. Un embotellamiento brutal en hora pico, con los coches prácticamente soldados unos a otros, avanzando a paso de tortuga. Ahora bien, el estado supercrítico es algo que desafía toda intuición cotidiana. Sería como si ese embotellamiento descomunal, con miles de vehículos apretados, ocupando hasta el último centímetro del pavimento, arrancara de golpe a 120 kilómetros por hora. Conservas toda la masa y el empuje de la congestión más densa, pero con la soltura y la rapidez de una vía completamente libre. Gracias a esto se hace posible el ciclo Brayton cerrado de CO2. A diferencia del agua, el CO2, en estado supercrítico, no requiere pasar continuamente por procesos de ebullición y condensación. Con el agua, precisamente ese cambio de fase es el agujero negro donde se pierde la mayor parte de la energía. El CO2, al eliminar ese tránsito, alcanza niveles de eficiencia asombrosos. ¿Eres consciente de lo que esto podría suponer para lo que pagas de electricidad en los próximos años? Si las ventajas son tan evidentes, ¿cómo es que no lo pusimos en práctica hace tiempo? Sencillamente porque supone un auténtico desafío técnico de proporciones descomunales. Hablamos de operar bajo presiones de 20 megapascales y temperaturas que superan los 700 grados. En esas condiciones, el acero convencional se vuelve tan maleable como la plastilina. Se va deformando lentamente mediante un fenómeno conocido como fluencia o creep. Y hay algo todavía peor: el CO2, sometido a semejante presión,
Es capaz de carburizar el metal fragilizándolo desde su interior. La respuesta a este problema son las superaleaciones a base de níquel, como el Inconel 718 o el Haynes 230. Estamos hablando de materiales que no desentonarían en el fuselaje de una nave espacial. Y en cuanto a los intercambiadores de calor, eso roza directamente la obra de arte. Reciben el nombre de intercambiadores de calor de circuito impreso conocidos como PCH, por sus siglas en inglés. Consisten en bloques compactos de metal en cuyo interior se han grabado canales de un diámetro inferior al de un cabello humano ensamblados mediante soldadura por difusión. Un proceso donde los átomos de cada placa se fusionan entre sí, hasta eliminar cualquier rastro de unión. Es tecnología que parece sacada de una película futurista, pero ya existe. La gran incógnita sigue en pie. ¿Serán capaces estos materiales de resistir 3 décadas de operación ininterrumpida? Pero quizá el dato más sorprendente tiene que ver con las dimensiones. Una turbina de CO2 supercrítico ocupa 1/10 parte del espacio, que necesita una turbina de vapor con la misma capacidad. Visualiza un generador capaz de abastecer a toda una ciudad, y que sin embargo cabría en el maletero de un todoterreno. Esto abre la puerta a reescribir por completo las normas del sector energético. Empecemos por la energía solar de concentración, o CSP, domar la potencia térmica del desierto. Visualiza miles de heliostatos desplegados sobre la arena, todos orientados hacia una única torre receptora. En lo alto de esa estructura, la temperatura rebasa con facilidad los 700 grados Celsius. Con la tecnología convencional basada en vapor, chocamos contra un muro. El agua simplemente no tolera ese nivel de calor, sin disparar presiones incontrolables o provocar una corrosión devastadora. Entonces, ¿qué papel juega el CO2? Empleando un ciclo de CO2 supercrítico, es posible operar directamente bajo esas condiciones térmicas extremas. El resultado es un sistema notablemente más eficaz a la hora de transformar la radiación solar en corriente eléctrica. Pero existe una ventaja adicional: el almacenamiento de calor. Se recurre a sales fundidas para conservar la energía térmica acumulada durante el día y, dado que los equipos de CO2 son mucho más reducidos, las instalaciones pueden diseñarse de forma más compacta y seguir produciendo electricidad a lo largo de toda la noche, con una caída de rendimiento prácticamente insignificante. En esencia, se trata de convertir un parque solar en una central capaz de operar de forma continua, sin importar si el cielo está cubierto o si ha caído la noche. Pasemos ahora a la energía nuclear, la aliada ideal de los SMR. Aquí es donde el tema se vuelve verdaderamente fascinante. El porvenir de la nuclear no pasa por esos enormes colosos de hormigón armado, sino por los SMR, reactores modulares de pequeña escala, que se ensamblan en serie dentro de fábricas y se trasladan sobre camiones. Un ejemplo son los reactores de torio que ya abordamos en entregas anteriores de este canal. Pero ¿por qué el CO2 resulta indispensable en este contexto? Porque permite prescindir de las columnas de vapor. Al ocupar las turbinas de CO2, hasta 10 veces menos espacio. La sección de generación deja de requerir una nave industrial inmensa. El conjunto completo del bloque de potencia puede reducirse al volumen de un par de contenedores marítimos. En numerosos diseños de reactores de cuarta generación refrigerados por gas o por sales, el CO2 supercrítico puede desempeñar la función de refrigerante en el circuito secundario. Al suprimir el agua del proceso, desaparece el peligro de explosiones de hidrógeno como las que vivimos en Fukushima, y el diseño del reactor se simplifica de manera radical. Saltar de un rendimiento del 33% en los reactores actuales a un 45% o incluso un 50%, gracias al CO2, implica que partiendo de la misma cantidad de uranio, se obtiene mucha más electricidad y se generan menos desechos. Es la vía para conseguir que la energía nuclear resulte más limpia y más económica de levantar. Y para cerrar el aprovechamiento del calor residual, fabricar electricidad a partir de las sobras. Esta es probablemente la aplicación más poética de todas: transformar lo que se desecha en riqueza.
En la industria pesada, siderurgias cementeras, se consume una cantidad colosal de combustible y una proporción enorme de ese calor se escapa directamente por las chimeneas hacia el cielo. El proyecto Chaotan 1 en China ha dejado claro que esto ya no es solo un concepto teórico. Allí se han puesto en marcha 2 turbinas de 15 megavatios, que no queman absolutamente nada, se alimentan exclusivamente del calor sobrante que desprenden los hornos siderúrgicos. ¿Cuál es el mecanismo? Ese calor residual eleva la temperatura del CO2 hasta llevarlo a su estado supercrítico, haciendo girar las turbinas justo antes de que toda esa energía se disipe sin remedio en la atmósfera. Hablando en cifras, Chaotan 1 produce 70 millones de kilovatios hora anuales. Esa cantidad basta para dar luz a miles de viviendas, sin lanzar a la atmósfera un solo gramo adicional de CO2, únicamente aprovechando lo que hasta hace poco se consideraba desecho térmico. En el terreno de la termodinámica, es lo más cercano que existe a obtener energía de la nada. Y sus aplicaciones van más allá. Ya se investiga su uso en el proceso de descafeinizar café, o en la limpieza en seco porque el CO2 supercrítico resulta ser un disolvente extraordinario. Sin exagerar, es la herramienta multiusos por excelencia de la termodinámica contemporánea. Ahora bien, conviene mantener los pies en la tierra porque en ciencia, el entusiasmo sin prudencia puede ser peligroso. El panorama del CO2 supercrítico no está exento de sombras. El peligro más evidente, ese problema que todos prefieren no mencionar, es la presión extrema a la que opera. Reflexiona sobre lo siguiente: si un diminuto tubo de vidrio, apenas del tamaño de un dedo relleno de CO2 supercrítico, puede atravesar un recipiente de acero, al reventar tal como se ha comprobado en experimentos de canales como Advanced Tinkering. Detente un instante a imaginar qué ocurriría si una turbina industrial de 10 megavatios cediera por fatiga del material. Nos referimos a una potencial explosión de energía mecánica descargada en cuestión de milésimas de segundo. ¿De qué manera se realizan estas pruebas para prevenir un desastre? Desde luego, no en un lugar cualquiera. El proyecto STEP Demo, por ejemplo, se lleva a cabo dentro de las instalaciones del Southwest Research Institute en San Antonio, Texas. Se trata de un verdadero fortín tecnológico. Toda la experimentación se supervisa a distancia. Ningún ingeniero permanece junto a la turbina mientras ésta gira rugiendo a 27,000 revoluciones por minuto. Se emplean paredes de contención reforzadas y cámaras de grabación ultrarrápida, capaces de identificar la más mínima fuga de gas antes de que derive en una rotura catastrófica. Además, el conjunto integra válvulas de descarga de respuesta casi instantánea y sensores de vibración preparados para paralizar todo el sistema en una fracción de segundo ante cualquier anomalía. En este campo, la seguridad no es un complemento, es el cimiento sobre el que se levanta todo el diseño. Cada unión por difusión y cada junta tórica se ha sometido a pruebas con el triple de la presión de trabajo antes de que una sola molécula de CO2 entre en el circuito. No obstante, el verdadero desafío no consiste únicamente en evitar que algo falle hoy, sino en garantizar que siga funcionando mañana. Se necesitan registros de rendimiento a largo plazo. En el sector energético, la fiabilidad se cuenta en décadas, no en meses. Aún desconocemos cómo responderán estos sistemas después de 100,000 horas de operación ininterrumpida. El CO2 supercrítico es un fluido voraz capaz de penetrar entre los límites de grano de los metales y provocar una fragilización silenciosa. Precisamente por eso, iniciativas como el STEP en Texas o el Chaotan 1 en las siderurgias chinas resultan imprescindibles. Funcionan como laboratorios a escala real donde se estudia la degradación de las superaleaciones de níquel y el comportamiento de los cojinetes magnéticos sometidos a las exigencias auténticas de una red eléctrica en funcionamiento. Y con esto llegamos a la cuestión decisiva. ¿Tiene sentido desde el punto de vista económico? De momento, la respuesta resumida es que aún no, pero terminará teniéndolo. El coste de levantar estas plantas experimentales es desorbitado.
El proyecto STEP ha supuesto una inversión cercana a los 155 millones de dólares, sufragados en buena medida por el Departamento de Energía estadounidense y por colaboradores del sector privado como General Electric. Los materiales empleados como el Inconel multiplican por 10 el precio del acero inoxidable estándar. Sin embargo, y aquí viene el matiz crucial, el verdadero beneficio llega con el tiempo. Al tratarse de turbinas 10 veces más compactas, la necesidad de infraestructura se reduce, el terreno requerido es menor, y por encima de todo, un rendimiento del 50% recorta el consumo de combustible de manera espectacular. Con el paso de los años, esta tecnología tiene el potencial de abaratar el precio del kilovatio hora, pero la barrera de acceso exige un desembolso descomunal en investigación y desarrollo, que únicamente los estados y las grandes multinacionales están en condiciones de asumir. Si conseguimos dar el salto de un rendimiento del 35% a uno del 50%, la cantidad de combustible necesaria para mover el planeta se reduciría de forma radical. Menos carbón quemado, menos gas consumido y un aprovechamiento mucho más racional tanto de la energía nuclear como de la solar. Nos encontramos en el instante decisivo en la prueba de fuego que determinará si el CO2 supercrítico es el sucesor legítimo en el trono energético o tan solo un aspirante demasiado costoso que no fue capaz de soportar el desgaste del tiempo. ¿De verdad estamos preparados para destinar miles de millones a una tecnología que todavía debe demostrar que puede perdurar? China ya lo ha integrado en su red eléctrica comercial. Estados Unidos está tanteando sus fronteras en Texas. La competición está en marcha. Estamos abandonando la época en la que todo dependía de hervir agua para adentrarnos en la era de los fluidos inteligentes. Es muy probable que dentro de unas décadas volvamos la vista atrás y contemplemos las turbinas de vapor del mismo modo en que hoy observamos los molinos de viento de madera como hermosas reliquias de un tiempo menos eficiente. Lo que viene es denso, es veloz y ante todo es supercrítico. Un abrazo enorme a los mecenas que respaldan mi independencia a la hora de informar. Suscríbete y regálame un me gusta para seguir impulsando este canal.